www Radio, la radio por internet. Hola a todos, hoy abrimos nuestras ventanas a un grupo de hombres y mujeres que se dedican a velar por nuestra seguridad en la red. Ellos son los encargados de investigar lo que popularmente se conoce como cibercrimen y además concentran sus esfuerzos en fomentar un uso seguro de las tecnologías. Nos estamos refiriendo al grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil y desde luego nadie mejor que ellos para darnos a conocer la unidad. Tenemos el placer de anunciaros que hoy nos acompaña en los micrófonos su capitán César Lorenzana González. Buenas tardes, capitán. Hola, buenas tardes a todos. Nos gustaría que le contases a nuestros oyentes cómo nace tu grupo y con qué fin. Pues el grupo, la verdad es que aunque resulta difícil de creer, tiene una larga historia porque empezó ya por 1996 con una serie de hombres de la Unidad Central Operativa que en aquel momento vieron la necesidad de crear un grupo especializado en esta temática para empezar a investigar la incipiente delincuencia informática y dar apoyo al resto de investigaciones que de alguna manera u otra al final acaban desembocando en sistemas informáticos, en ordenadores o en dispositivos electrónicos. En aquel momento se formó la unidad con gente que tenía muy buena experiencia en la investigación tradicional, que tenía ciertos conocimientos técnicos y que era capaz, digamos, de enfrentarse a aquella incipiente tecnología y obtener los máximos resultados y la máxima información. Poco a poco el grupo ha ido evolucionando, nos hemos ido especializando cada vez más, hemos ido aumentando en el número de integrantes y de misiones que tenemos asignadas hasta el día de hoy. Y ahora mismo, ¿cuál es la capacitación técnica que necesitáis tener? Pues tenemos de todo, tenemos gente con grandes conocimientos técnicos, que son ingenieros informáticos, que han hecho sus grados de formación profesional, que tienen experiencia en el campo de la seguridad, y al mismo tiempo tenemos gente que tiene muy buenas capacidades investigadoras. Nosotros tratamos de mantener un equilibrio entre ambos, es decir, de poco vale ser un gran informático, un gran conocedor de todos los aspectos de la seguridad informática, si uno no tiene ese sexto sentido, ese don de saber dónde está la información de interés o de saber interpretar correctamente la información que ofrecen los sistemas. Por el otro lado, de poco vale ser un buen investigador si uno no es capaz de encender un ordenador o no entiende lo que es una dirección IP o no sabe qué tipo de protocolo de comunicación está utilizando. Con lo cual tratamos de mantener un equilibrio entre ambos. Hay gente que se formó antes de ingresar en la Guardia Civil, que eran ingenieros como tales, y gente que tiene ciertos conceptos informáticos, que es, digamos, más bien autodidacta y que a lo largo de su vida, incluso antes de ingresar en la Guardia Civil, ha venido experimentando en el campo de la seguridad y poco a poco ha ido adquiriendo esos conocimientos de los cuales ahora nos aprovechamos. Ahora mismo con las redes y con Internet y con las nuevas tecnologías, la tecnología avanza rapidísimamente, lo cual os obliga a estar constantemente en formación. ¿Cómo os formáis? Pues como decía, hay mucha gente que es autodidacta, entonces al final esto consiste en una evolución continua, es decir, todos los días poco a poco estamos aprendiendo cosas nuevas, viendo fenómenos nuevos, enfrentándonos a tecnologías nuevas y esto, como bien decías, implica que tengamos que estar actualizados permanentemente. En muchas ocasiones se hacen jornadas de actualización con otras entidades, con otras compañías o con centros de formación o incluso con otros expertos de la seguridad que amablemente colaboran con nosotros para explicarnos las nuevas técnicas que hay, los nuevos problemas y sobre todo lo que más prima es el propio espíritu de la unidad de ir innovando y de ir aprendiendo poco a poco, sobre todo para no quedarse atrás en esta carrera, porque al final no debemos olvidarnos que esto es una pelea constante entre los enemigos de la seguridad y los que velamos por la seguridad. Sí. Cada vez que nosotros nos movemos un paso, ellos se mueven tres. Sí. Entonces, si dejamos de movernos ese paso, al final estaremos a kilómetros de distancia y eso no será bueno para nadie. ¿Cómo se elige a quién forma parte de la unidad? Pues el primer requisito para estar en la unidad es principalmente pertenecer a la Guardia Civil. Entonces, todo el proceso de selección y de formación de la Guardia Civil es común para todos los miembros de esa institución. Y luego nosotros, en función de las vacantes que tengamos, de los asientos disponibles que hay en la unidad, pues hacemos un proceso de selección en función del lugar que vayan a ocupar. Es decir, como te decía, tenemos gente que se dedica a la investigación pura y dura. Hay otra gente que se dedica mucho más a la seguridad de tanto de nuestras propias instalaciones como de otras entidades. Entonces lo que tratamos es de buscar el perfil de gente que estamos necesitando y entre todos los candidatos, todos los que deseen formar parte de la unidad, se hace un estudio de cada uno, una entrevista personal, pruebas de conocimientos poco a poco hasta que al final tratamos de dar con la persona idónea.
¿Y contáis con suficiente tecnología, tanto hardware como software, para desarrollar vuestro trabajo? Porque avanza muy rápido y muchas veces las herramientas necesarias supongo que son bastante caras. Sí, si no, no estaríamos ahora mismo manteniendo esta entrevista, estaríamos preocupados de otras cosas. De todas maneras, yo no conozco a ningún jefe ni a ningún directivo que siempre diga, pues tengo suficiente con el personal que tengo suficiente con la tecnología que tengo. Es más, seguro que alguno de nuestros oyentes que trabaje como experto en seguridad o como consultor de seguridad, seguro que no está contento con la tecnología que tiene, aunque sea la más avanzada del mundo, seguro que no está contento, seguro que le gustaría tener más. Por supuesto, a mí también me gustaría tener mucha mejor tecnología, muchos más medios, pero bueno, también considero que con lo que tenemos actualmente somos capaces de enfrentarnos al fenómeno con el que estamos lidiando. Estupendo. ¿Y cuánta gente forma parte de la unidad? Ahora mismo somos unas 20 personas, más o menos. ¿No es muy poquito? Bueno, hay que tener en cuenta que no somos los únicos que se dedican a esto. Nosotros somos un grupo que está dentro de la Unidad Central Operativa y nos dedicamos principalmente a las investigaciones más complejas o a aquellas que superan el ámbito nacional. Por suerte para nosotros, en todas las provincias, en todas las demarcaciones de Guardia Civil, tenemos equipos territoriales de investigación tecnológica formados por 3-4 personas que son los que nos ayudan en esta pelea. Entonces, aunque nosotros, el grupo central, seamos solo 20 personas, repartidos por toda España tenemos otros 100, 120. Estupendo. Sí, es que por eso me parecía como muy poco para toda España, 20 personas. Sí, por cierto, bueno, nosotros, ya os digo, somos la cabeza visible, somos el grupo de la unidad central y somos realmente, pues bueno, esas 20 personas que nos permiten pues tratar con estas operaciones mucho más complejas o estos fenómenos mucho más complicados que escapan más allá de la capacidad de las unidades territoriales. Pero no estamos solos, hay mucha más gente. Aparte de todos estos, por supuesto, también hay otra división de la Guardia Civil que se encarga de análisis forense de estos sistemas, que son, pues bueno, que analizan todos los órganos y demás. Porque si solo fuésemos 20 para todo este trabajo, como os podéis imaginar, no estaríamos aquí hablando y prácticamente no podríamos ni dormir, ni respirar, ni comer. Sí. Y sabemos que a través de vuestra página web existe la posibilidad de colaborar con el grupo. ¿Recibís mucha ayuda de hackers éticos, de especialistas en seguridad informática? Sí, como te decía, a través de los canales de comunicación que tenemos, ya sea en la web o en las redes sociales o en las aplicaciones de los móviles, recibimos sobre todo información del ciudadano, del internauta. Tradicionalmente la imagen de la Guardia Civil siempre ha estado ligada a la vigilancia de caminos. O sea, yo creo que, bueno, igual nuestros oyentes no sé la edad que tendrán, pero en los tiempos de mi abuelo y de mis padres, pues siempre se vinculaba a la Guardia Civil a esa vigilancia del camino, a estar patrullando, etcétera, etcétera. A día de hoy hacer eso en Internet es imposible. Nosotros lo planteamos hace tiempo, es imposible estar ciberpatrullando toda la red. Con lo cual, la línea que adoptamos hace algunos años es solicitar la colaboración del usuario, es decir, que ellos sean nuestros ojos y ellos nos informen de lo que ven, de cualquier conducta sospechosa que puedan encontrarse, la pongan en nuestro conocimiento primero para saber si es delictivo o no, y segundo, en caso de que ellos se hayan visto afectados, para poder asesorarles cómo actuar. ¿Tenéis algún caso de algún antiguo hacker que haya estado, digamos, en el lado oscuro y ahora os esté prestando alguna ayuda? Sí, bueno, no es que nos presten ayuda regular, digamos, como te comentaba. Aparte de los usuarios, contamos con el apoyo de muchas entidades, organismos, gente que de forma desinteresada pues nos ayuda en determinados casos, etcétera, etcétera. Sí que se ha dado el caso de personas que han sido detenidas por incidentes de seguridad, han sido procesadas, en algunos casos han sido condenadas en sentencia firme, en otros han sido absueltas finalmente porque, bueno, pues por una serie de circunstancias atenuantes, pues no se estimó que tenía responsabilidad criminal, y luego, pues a lo largo del tiempo en el futuro nos hemos vuelto a encontrar. Y bueno, hemos colaborado en ciertos proyectos y desarrollo de aplicaciones y demás, con lo cual, pues bueno. Oye, pues si conseguís que esos conocimientos utilizados para hacer el mal en algún momento se den la vuelta y se utilicen para apoyaros, es todo un triunfo. Sí, bueno, yo no sé si la audiencia estará de acuerdo conmigo. Yo siempre he defendido la teoría de que la gente que se dedica a la seguridad, el concepto que tenemos como hacker, llega un momento en su vida en que se da cuenta de que se puede ganar la vida con su afición, con este tema que le gusta, se puede ganar la vida. Pero tiene que tomar una decisión. Debe decidir si se gana la vida de una manera honrada, trabajando por una empresa, por una entidad, colaborando con Fuero de Seguridad, con el gobierno, desarrollando sistemas, o se gana la vida desde un punto de vista ilegal, rompiendo sistemas, vendiendo información, accediendo a información confidencial, realizando todo tipo de actividades delictivas. Entonces, cuando ese momento llega, que yo, no sé, suele estar entre los 25 o 30 años, es el momento de tomar la decisión. Y normalmente esa decisión es irrevocable. Es decir, el que opta por elegir el lado del mal se queda ahí, por mucho que se encuentre con nosotros o sea procesado, normalmente se suele quedar ahí. Si es en una edad mucho más temprana y bueno, pues tiene algún roce con la justicia o con nosotros, sí que está a tiempo todavía de cambiar y elegir esa otra vía, que es ganarse la vida con su afición, pero de una manera honrada y legal. Estupendo. Vuestro grupo tiene una amplia presencia en las redes, páginas web, Facebook, Twitter, donde además vais informando de las estafas que van apareciendo y alertando a los usuarios.
Todo esto genera un volumen de información, supongo que muy alto, porque además vuestro grupo tiene un montón de seguidores en Internet, lo que además significa que despertáis la simpatía de los internautas. ¿Os lleva mucho tiempo gestionar todo esto, separar una información veraz de otra, todo este tipo de información que recibís? Sí, es una labor dura y complicada, pero no por ello deja de ser agradecida. Para nosotros resulta muy, muy agradable poder estar cerca de los usuarios, estar con ellos en las redes sociales, sentir su presencia, sus informaciones, sus dudas, sus preguntas, y saber que les somos útiles, que podemos responderles y que podemos ayudarles. De toda la información que recibimos, tanto sea a través de la página web o aplicaciones móviles o menciones en Twitter, procuramos dar respuesta a todo el mundo, que nadie se quede sin respuesta, porque entendemos que si estamos ahí es para responder al usuario, no simplemente para estar como estatuas viendo lo que pasa, recibiendo la información y no interactuar. Tratamos de hacerlo. Tiempo nos lleva mucho tiempo y cada vez más, porque cada vez son muchas más las comunicaciones que recibimos, son muchas más las consultas que nos llegan, con lo cual pues bueno, cada vez nos devora mucho más tiempo. Pero bueno, es un compromiso que tenemos en el grupo de digamos, interactuar con el internauta y que no se sienta solo, que sepa que si alguna vez intenta contactar con nosotros, pues recibirá una respuesta. De todas maneras, yo personalmente, por lo que he visto en las redes, desde luego esa visión de la Guardia Civil que tú decías de vigilar caminos, a la cantidad de seguidores que tenéis en las redes sociales y que además cualquier publicación que hacéis sobre una alerta, enseguida tenéis un montón de rebotes de la gente que publica esa información en otro sitio, que os dan las gracias. Habéis conseguido de verdad llegar a la comunidad internauta muy bien. Sí, yo la verdad es que estoy contento con el resultado que ha tenido esta iniciativa, que ya digo, surgió hace unos dos años y medio, todo el tema de las redes sociales, aplicaciones para móviles, y la respuesta de los usuarios ha sido muy, muy positiva. Y bueno, yo quiero agradecer una vez más, porque siempre que tenemos oportunidad lo hacemos, de darle las gracias a la gente que colabora con nosotros a través de Facebook, de Twitter, de Twenty, de la página web, porque la verdad es que sin ellos no tendríamos, primero, misión para estar ahí, y segundo, no tendría sentido que tuviésemos esa presencia en las redes sociales, si no es gracias a ellos que nos ayudan a seguir, nos van facilitando información, nos mantienen informados de todo lo que está pasando en Internet, y al mismo tiempo, pues bueno, digamos, esa presencia cercana a las redes sociales, pues también, como bien decías, nos permite sentir su cariño, su respeto, y yo creo que es algo positivo para nosotros y para ellos. También con el mundo de los hackers nos ha sucedido lo mismo. Hace unos años, pues bueno, estábamos un poco distantes, y de un tiempo a esta parte, pues bueno, hemos ido colaborando mucho más, hemos participado en eventos como la RootedCon, la NoConName, y bueno, poco a poco estamos creando un clima de confianza y de colaboración que yo creo es positivo tanto para ellos como para nosotros. Porque en muchas ocasiones todo el mundo que se dedica a la investigación de seguridad o el concepto de hacker que tenemos se puede encontrar con ciertos problemas a la hora de intentar reportar una vulnerabilidad o hablar de un determinado incidente de seguridad que ha observado, pues no sabe exactamente ni a quién explicárselo, ni las consecuencias que puede tener el haber hecho eso. Entonces, bueno, pues nosotros estamos ahí para ayudarles y para todo ese afán de comunicación, de recabar información, de alguna manera canalizarlo hacia los lugares adecuados. Sí, la verdad es que hacéis una labor en eso que es muy difícil darle la vuelta al concepto que va a tener el ciudadano de a pie de un grupo como la Guardia Civil, a la cantidad de seguidores, sobre todo muy jovencitos, que tenéis en las redes, y sobre todo el cariño que se nota que os tienen. La verdad es que enhorabuena por ello. Tengo una duda que además creo que no es muy fácil de contestar. ¿Qué es exactamente un delito informático? ¿Nuestra legislación contempla el delito informático? Muy buena pregunta. Realmente, si nosotros revisamos el Código Penal vigente, no hay ninguna alusión a la delincuencia informática. O sea, si tratamos de buscar el concepto de delito informático, no está. Sí que es cierto que con las diferentes reformas, sobre todo a raíz de la implementación del Convenio de Ciberdelincuencia de Europa y otra serie de reformas sucesivas que se han producido, prácticamente cubrimos todo lo que es el ciberdelito. Es una conducta difícil de definir. Digamos, la explicación más aceptada internacionalmente es la que provee este Convenio de Ciberdelincuencia firmado en Budapest en el 2001, que habla de aquellos delitos que tengan como objeto a los sistemas o como instrumento a los sistemas. Y habla simplemente de sistemas, no habla ni de ordenadores ni de terminales, simplemente de sistemas informáticos. Cualquier tipo de sistema. Entiendo por sistema desde una televisión digital, una Smart TV de las que hay ahora, hasta un smartphone, un ordenador, un PC, un sistema de comunicaciones, lo que sea. Entonces, todo eso, digamos, engloba el ámbito del cibercrimen. Básicamente se divide en 4 grandes partes. La distribución de imágenes de abuso sexual infantil, todo lo que afecta a la propiedad intelectual e industrial, el fraude electrónico, por supuesto, que es una de las grandes áreas del cibercrimen, y luego, pues, lo que se denomina comúnmente en el mundo judicial hacking, que, bueno, yo no estoy muy de acuerdo, pero que afecta sobre todo a todos los temas de seguridad de los sistemas, de vulneración de la intimidad, de intromisión en ordenadores, etcétera, etcétera.
Y otra pregunta también un poco difícil. Si, por ejemplo, se planea un delito por las redes sociales y ese delito se lleva a cabo, pero se lleva a cabo fuera de las redes sociales, o sea, es un crimen, pero planeado por las redes sociales. ¿Cómo se maneja esto? ¿Como una evidencia que pasa a otro grupo? ¿Cómo se maneja? ¿Como una prueba? Es pregunta difícil. Yo, si alguno de los oyentes ha tenido oportunidad de ir a alguna de las charlas que hemos dado, yo siempre procuro poner el mismo ejemplo. O sea, hay un vídeo que pongo que es una persona que es atacada por un ordenador, etcétera. Eso no es delincuencia informática. Aunque haya un ordenador de por medio, no entra dentro de nuestro trabajo. En el caso que me comentas, lo que habitualmente solemos hacer, porque es una apoyo que sí que nos requieren otros grupos, es recabar toda la información que está disponible a través de Internet o de las redes sociales y ponerla a su disposición. No somos nosotros los que directamente investigamos eso. Ajá. Por ejemplo, en el caso de un homicidio o de cualquier suceso reciente de los que todos tengamos a la memoria, que se han utilizado las redes sociales o que parece que ha sido mediante el uso de las redes sociales o de Internet, nosotros lo que solemos hacer es recuperar toda la información, o bien directamente, o si no, decirle a la unidad que está implicada, a la unidad que está investigando ese asunto, explicarle qué tipo de información puede obtener, cómo debe obtenerla y a quién se la tiene que pedir. Pero ya te digo, en todos estos casos de homicidios, tráfico de drogas, blanqueo de capitales, nuestra función es únicamente de apoyo y de asesoramiento, explicarles qué hay en Internet, qué pueden lograr y si lo necesitan, pues obtenerlo por ellos. Ajá. Si yo voy a un juicio y le explico a un juez que estoy acusando a alguien de entrar en mi casa y robar, y para ello se ha valido de una ganzúa, ha forzado la puerta, es algo que todo el mundo entiende. Pero si tengo que explicar que me han robado los datos confidenciales de mi servidor y para ello se han valido de un cross-site scripting, han suplantado mi identidad, esto ya no se entiende tan bien. ¿Tenéis problemas a la hora de llevar a un juicio ante un juez toda esta terminología y lo que significa? Sí, es complicado, pero no mucho más complicado de cuando yo trato de explicarle a mi padre a qué me dedico. Prácticamente es igual de complejo. Tratar de hablar con gente de otra generación que no son nativos digitales, no están acostumbrados a manejarse en este entorno, tratar de explicar lo que es un cross-site scripting o una inyección SQL no son capaces de entenderlo. Yo recuerdo hace muchos años, cuando era todavía muy, muy pequeño, que empezaba a trastear con los ordenadores, que empezaba a sonar esto de los virus, etcétera, etcétera. Recuerdo a mis abuelos viniendo a verme, oye, ten cuidado, a ver si te vas a poner malo con el ordenador que tiene virus. Entonces, es un poco la sensación que hay, que digamos la edad de la gente que está en la judicatura no les permite ser conscientes de esta tecnología, de esta forma de moverse. Entonces, resulta muy complejo explicárselo. Igualmente, ya hace tiempo escuché a otros gurús de la seguridad, a Bruce Schneier, decir que Internet era la mayor brecha generacional que había desde el rock and roll, y es cierto. Es cierto, hay unos nativos digitales, hay gente que nos hemos adaptado a este mundo de la tecnología, pero hay otros usuarios que ni son nativos digitales, ni se han adaptado, ni quieren adaptarse. Sí, entonces resulta muy complejo explicarles todo esto. Para nosotros, uno de los mayores esfuerzos a la hora de llevar a cabo un procedimiento penal o de investigar un incidente es tratar de plasmar toda la información que tenemos, todo lo que se ha obtenido de la investigación tecnológica y de la investigación policial tradicional, plasmarlo en un documento que sea entendible por alguien ajeno a la tecnología, es decir, digamos, desterrar todos los términos técnicos especializados, pero al mismo tiempo no caer en el error de simplificarlo en exceso, porque simplificar todo esto en exceso conlleva malas interpretaciones y a malos juicios. Entonces es complicado mantener ese equilibrio entre hacer una explicación entendible por gente ajena a esta tecnología con una descripción más o menos completa de los hechos, que es lo que se busca en nuestra función, que seamos capaces de describir todo lo que ha pasado y de explicarlo al juez, que es el que va a tener que juzgar la causa y decidir si hay un delito o no, todos los elementos de juicio necesarios para hacerlo. Por fortuna, hay personas en el mundo de la judicatura que sí que están muy, muy metidas en este asunto, sí que están muy interesadas en la tecnología. Hay varios de ellos que nos ayudan a hacer ese trabajo de plasmar en términos legales y llanos todos los conocimientos que podemos aquí detrás de la investigación. Y sobre todo sí que se ha hecho un esfuerzo muy importante en la formación de jueces, fiscales, secretarios, etcétera, etcétera, para que ellos estén familiarizados con este entorno. De todas maneras, supongo que muchas veces que a futuro, mejor dicho, cada vez habrá más ciberdelincuencia. Quiero decir que habrá muchos delitos que se cometen a través de las redes o a través de cualquier dispositivo, cosa que antes no ocurría, con lo cual vamos a estar obligados en un futuro a que cada vez más, no sé si los fiscales, los jueces o a quien le toque, entienda más todo este tipo de términos. Sí, porque es una situación inherente a la propia sociedad, sí. Es decir, hasta hace 4 o 5 años, pues prácticamente todo el mundo enviaba mensajes de texto, SMS, y no pasaba nada.
Ahora yo creo que el 90% de las personas utilizan WhatsApp o Line o Claro. Spotbros o cualquiera de ellas. La sociedad evoluciona y nosotros evolucionamos con ella y los delincuentes también. Hace 20, 30 años, pues el fraude más común era el timo de la estampita o el timo del nazareno, etcétera, etcétera. Ahora con la tecnología de Internet, con la capacidad de llegar a muchas más personas en un corto espacio de tiempo, resulta más sencillo para los delincuentes lanzar una campaña de phishing o una campaña de cartas nigerianas. Con un mínimo esfuerzo van a ser capaces de llegar a muchísimas víctimas potenciales y seguro que alguna va a caer. Aunque pensemos que no, que esto es una locura de cómo alguien va a pensar que le ha tocado la lotería de Microsoft, siempre hay alguien que cae. Siempre hay alguien que se lo cree o que le puede la avaricia y pica el anzuelo. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que es a mayor número de usuarios, pues efectivamente más posibilidades hay de que se cometan delitos, pero sobre todo es una cuestión inherente a la evolución de la sociedad. A día de hoy todos dependemos muchísimo de las tecnologías de la información, se utilizan prácticamente para todo y el crimen, la delincuencia no es algo ajeno a todo ello, también se utilizan para el crimen. Bien para aspectos, digamos, propios del cibercrimen, de lo que hablábamos antes de la distribución de este material de abuso sexual infantil o de fraudes, etcétera, etcétera, o bien como apoyo al crimen tradicional, a la delincuencia tradicional, como el tráfico de drogas, tráfico de seres humanos, etcétera, etcétera. Es decir, de la misma manera que tú y yo, los dos tenemos nuestro smartphone aquí y lo estamos mirando tranquilamente, un traficante de drogas, un traficante de armas también lo tiene. Y también lo va a utilizar para comunicarse con el resto de su organización. La verdad es que da un poco de miedo. Una pregunta. ¿Tenéis colaboraciones con grupos internacionales? Sí, es... a nivel policial, quiero decir. Sí, uno de los elementos característicos del cibercrimen es su globalidad. Por eso. Esto ya no se reduce a delincuentes españoles que operan en España. Son delincuentes de cualquier nacionalidad que están operando incluso en diferentes estados a la vez. Por suerte, tanto en las organizaciones policiales internacionales, ya sea Interpol, Europol o incluso el propio Consejo de Europa o el G8, hay grupos especializados en este tipo de colaboración. Hay varios foros y varios ámbitos que nos permiten juntarnos todos los investigadores del cibercrimen a nivel europeo o mundial, compartir nuestras experiencias, nuestras inquietudes, los problemas que hemos tenido, las soluciones y, sobre todo, lo más importante, nos permiten intercambiar información sobre diferentes sospechosos, investigaciones o incidentes que haya podido haber. Además de eso, desde el punto de vista judicial, en Europa, pues bueno, ya sabéis que existe un espacio común, de normativa común, etcétera. Tenemos otra agencia europea que es Eurojust, que lo que permite es una comunicación libre entre fiscales. Es decir, si hay una investigación judicial en España que afecta a un individuo que esté en Francia o en Alemania o en Inglaterra, a través de Eurojust sí que se puede reclamar el apoyo de las autoridades judiciales locales de ese país y de alguna manera, pues bueno, conseguir su detención, poder procesarlo, obtener las evidencias necesarias, etcétera, etcétera. Con lo cual, digamos, a nivel europeo la colaboración sí que funciona muy bien. A nivel internacional, pues bueno, hay diferentes cosas que pulir y matizar, pero bueno, también el mundo es muy grande, hay muchos puntos de vista y muchas soluciones diferentes. Con lo cual, pues bueno, seguimos trabajando en ello, pero a día de hoy yo creo que la colaboración internacional es muy buena. Tanto con Europa como con Latinoamérica, no me quiero olvidar de ellos porque si no luego me llamarán y se enfadarán, que también los tenemos ahí muy cerquita, aunque tengamos el océano de por medio, pero sí que tenemos muchos grupos de trabajo con ellos y tenemos una colaboración muy, muy estrecha. Esto es importante porque Internet sí que no entiende de fronteras ni de países. Si nosotros ponemos cortapisas, digo, los distintos países estamos muertos, supongo, ¿no? Sí, es uno de los grandes problemas de quién tiene la jurisdicción de Internet, porque al final el concepto tradicional de jurisdicción o de territorialidad no se puede aplicar en Internet. Es decir, claro. España no existe en Internet. Claro. Estados Unidos no existe en Internet, es otra dimensión. Ni siquiera podemos hablar de un derecho internacional como el derecho marítimo, ¿no? Es otra cosa. No hay nadie que tenga derecho sobre ello, porque al final las leyes de derecho internacional sobre el derecho marítimo, la ley de los mares, etcétera, etcétera, pues al final tienen una localización. O sea, ya es el mar, es cualquier coordenada geográfica, pero bueno, es el mar. El problema de Internet es que no sabes dónde está. Claro. Y a día de hoy, con las tecnologías de computación en nube y el cloud computing y iCloud y estas cosas, realmente sí que no sabes dónde está. Entonces, bueno, no se sabe qué legislación aplicar, si es la regulación del país donde están ubicados físicamente los servidores, si es la regulación del proveedor o de la operadora que está moviendo esa información o que está prestando el servicio, si es el país del usuario, si es el país de la víctima, el del delincuente. Entonces, bueno, hay una serie de cuestiones de jurisdicción y territorialidad que están todavía por dilucidar. Pero bueno, va adelante. Hay grupos de trabajo en Naciones Unidas y en el Consejo de Europa y en G8 que están trabajando en esto, en proporcionar esta solución. Estupendo. Si te parece, vamos a hacer una pequeña pausa, tenemos unos minutos musicales y volvemos en un momentillo. Estupendo.
3W Radio, la radio por Internet. Volvemos otra vez con usted, capitán. Contigo, capitán, Sí, que queda un poco extraño. Lo del capitán también lo puedes quitar. No. Estupendo, César. Volvemos. Una pregunta. Cuando un menor es el infractor, ¿cómo se maneja esto con las leyes de protección al menor? Pues depende un poco de la edad. Hay edades a partir de las cuales ya son responsables penalmente, con lo cual ya se pueden someter a una investigación en procedimiento penal. Pero si está entre los 16 y 18, pues bueno, es afectado por la ley del menor. A efectos de investigación para nosotros no cambia prácticamente nada, porque nuestra dinámica de trabajo nos impide saber realmente quién es el autor hasta que no está plenamente identificado, con lo cual todo el procedimiento de investigación no se ve afectado. Es decir, los pasos que damos son siempre los mismos hasta que nos damos cuenta que es un menor. En ese momento todo el asunto pasa a la Fiscalía de Menores y todos los trámites judiciales se hacen con ellos. La mayor diferencia son en los tiempos de detención y en las penas, que no son penas de prisión, sino de internamiento en centros de menores, etcétera, etcétera. Pero no cambian hasta eso. Y si, supongo que esto sí que pasará en la Fiscalía de Menores, pero si es un menor que además le encanta todo el tema tecnológico y el chaval además lo hace genial y se dedica a lo que no se tiene que dedicar y es reincidente y va cumpliendo los 12, los 13, los 15... ¿En algún momento alguna institución o alguien intenta guiarle hacia otro camino con esos conocimientos que tiene? Bueno, yo te voy a contar un caso real, no voy a dar el nombre porque no sé si nos estará escuchando o no, y no quiero tampoco que se sienta eludido. Hace unos años nosotros tuvimos una investigación por una serie de ataques a varias páginas web por un grupo de estos de supuestos hackers organizados y demás, y uno de ellos era, yo he de reconocer que era un fenómeno el chaval, o sea, cuando hablamos con él y nos comentó todo lo que hacía y todo lo que sabía, nos quedamos impresionados porque realmente era un fenómeno. Como dices tú, estaba perdido, no sabía muy bien a qué dedicarse, entonces decidió por hacer defacements y hacer inyecciones de SQL y todo esto. Y a día de hoy yo creo que es una de las cabezas más prometedoras de la seguridad informática en España. ¿No llevará un gorro? No. Chema es demasiado mayor para esta historia. Vale. No. Encima que le tiro un piropo y le llamo jovencito. ¿Cuál es el infractor más jovencito que os habéis encontrado? ¿De qué edad? Pues prácticamente hemos encontrado de todo, como te decías, de gente que es inimputable porque no alcanza la edad mínima legal para ser sometido a un procedimiento penal, hasta chicos de 16, 17, 18 años y por todo tipo de delito. Una de las cosas más impactantes que me he encontrado a lo largo de estos años es chicos de 16, 17 años que se dedicaban a abusar sexualmente de menores, pero no de menores como podemos concebir de 12 o 13 años, sino de bebés, de niños de 2 o 3 años. Entonces, ya te digo, nos hemos encontrado de todo, desde eso hasta gente con 60, 65, 70 años que por desgracia también estaban inmiscuidos en ese tipo de actividades delictivas. Supongo que dentro de todo lo que os podéis encontrar, ese es casi uno de los temas que más tiene que doler, ¿no? Sí, es la parte más desagradable de nuestro trabajo. Sí, ¿no? O sea, nosotros, todo el mundo que está en la unidad, todos disfrutamos con nuestro trabajo, nos divertimos y nos gusta lo que hacemos. Esta parte del abuso sexual de menores es, por un lado, es la que más repercusión tiene, la que más afecta tanto a los usuarios como a los menores y a los padres de los mismos. Y para nosotros es lo más duro porque no se trata solo de visualizar este tipo de contenidos, de poder analizar las imágenes, tratar de identificar al menor, que eso al fin y al cabo, pues bueno, no es que te acostumbres, pero aprendes a mirar al otro lado. Es decir, cuando vemos este tipo de imágenes, este tipo de vídeos, no estamos fijando en los actos sexuales, nos estamos fijando en los detalles de la grabación, si aparece alguna cortina, alguna imagen en televisión, entonces no estás prestando atención. Pero sí que se toca al final descubrir auténticos dramas familiares, sobre todo si consigues identificar a la víctima y saber dónde está y dónde reside. Es un drama y una situación violenta, sobre todo el acercarse a sus padres y decirle, oiga, mire, su hijo ha sido abusado sexualmente por un vecino o por su cuidador o por su tío o por su monitor del campamento durante los últimos 5 o 6 años. Y ellos no tienen ni idea, nunca lo hubiesen sospechado. Entonces yo creo que es la parte más desagradable de nuestro trabajo. Supongo que sí, la más dura. Enfrentarse a este fenómeno. Pero bueno, también es cierto que es uno de los fenómenos en los cuales ponemos mucho más interés y más ilusión, porque al final se trata de proteger a los niños, no hay otro objetivo detrás de todo ello. Supongo que los internautas, por lo que podemos ver por la red en general, también es un tema muy sensible para el internauta normal. Sí, por suerte sí. Yo en alguna ocasión en otros foros hemos hablado de esto, el tema de la pornografía infantil o la mal llamada pornografía infantil, porque yo no considero que sea pornografía, son imágenes de abuso sexual infantil, o la pedofilia, son fenómenos que ya existían antes de Internet, no es algo nuevo que haya dentro de Internet.
El problema que ha generado Internet es que ha conseguido facilitar el contacto entre ellos, entre la comunidad pedófila, y ha conseguido que de alguna manera creen sus propios guetos que les sirve para reforzar su conducta, para decir, oye, pues igual yo no estoy desviado porque no soy el único, hay mucha más gente como yo. Yeah. Y de alguna manera les facilita el poder traficar con este tipo de imágenes. Yo me imagino hace 20, 30 años cualquiera que tuviese imágenes de este tipo no podía compartirlas fácilmente. No, Debería quedar en algún local, escondido, con algún tipo de, no sé, de contraseña externa, o de alguna manera tratar de localizar a alguien que le pudiese proveer este material. A día de hoy, con Internet, igual que pasa en otros aspectos de la vida, esto es sencillo. O sea, no tienes más que hacer una petición por la red y seguro que alguien está dispuesto a facilitar este material. Por suerte, como bien decías, el usuario cada vez está más concienciado y, digamos, ataca este tipo de fenómenos. Con lo cual, de alguna manera, estamos entre todos consiguiendo volver a arrinconar a este tipo de personas, volver a hacerles ver que su conducta no es apropiada y que, por supuesto, no es aceptada por la sociedad. Por cambiar un poco, ¿os habéis encontrado alguna vez con algún caso que os haya hasta enternecido o hecho gracia aunque luego sea condenado, evidentemente lo llevéis a cabo, pero ¿habéis pillado alguna vez a alguien que digas, pero pobrecito, si es que había que soltarle por la tontería que está haciendo? Sí, bueno, algún caso ha habido, no para despertar ternura, pero sí curioso de hacer una investigación, pensar que no vamos a encontrar a un cerebro criminal y al final ver que es un chico de 16 años utilizando herramientas que están en Internet. Yeah. Sobre todo por la confusión que generan todo este tipo de ataques en las entidades que lo sufren, que al final uno siempre tiende a pensar mal y como hablábamos antes en el anterior proceso, o sea, todo el mundo está preocupado de las grandes amenazas de seguridad. Entonces, cuando una compañía sufre un incidente, tiende a pensar que es una gran corporación la que está detrás o es un grupo organizado, y al final resulta que es un chico de 17, 18 años con acné y aburrido en su casa, ¿no? Que se encontró un programa por internet para probar vulnerabilidades, que le dio y tuvo la mala suerte de que esa vulnerabilidad pues existía en ese servidor, digamos, sobrepasó las contraseñas, accedió al sistema y dijo, bueno, pues ya que estoy dentro, vamos a ver qué hay. Con la mala suerte que le detectaron y luego pues al final fuimos capaces de identificarle. Pero sí que ha habido historias graciosas de estas de llegar allí y mirar y decirle, bueno, no tienes pinta de ser un cerebro criminal, pero bueno, no pasa nada. Desde la aparición de las redes sociales se ha incrementado el delito informático. Yo diría que no lo vincularía a la aparición de redes sociales. Como te comentaba antes, es una cuestión probabilística. Es decir, si somos 150 millones de personas en el mundo y hay 50 millones de criminales, por poner cifras, que nadie se alarme, que no son cifras oficiales ni mucho menos, pues si cogemos ese 30% de criminales, lo llevamos a Internet y es igual, es un 30%. Si hay 10 millones de usuarios de Internet, pues habrá 300.000. Si hay 100 millones, pues habrá 30 millones. Entonces, yo no creo que se haya multiplicado el ciberdelito o los ciberdelincuentes. Sí que es cierto que se ha multiplicado muchísimo, exponencialmente, el número de usuarios de Internet a raíz de la aparición de las redes sociales, sí, sobre todo de mejorar la conectividad que tienen los ciudadanos. Hasta hace poco, pues bueno, había que tener una DSL en casa y muy poquitos tenían 3G, no era tarifa plana, había que pagarlo, valía mucho dinero. A día de hoy es muy accesible para todo el mundo, con lo cual se ha facilitado que todos los ciudadanos, todos los usuarios puedan acceder a esa tecnología y los delincuentes también. Claro, por eso te decía, por eso lo vinculaba. Sí, pero porque no los delincuentes, supongo que, no sé, se me ocurre, con las redes sociales, incluso en redes para gente más jovencilla, como puede ser Twenty, que puedan entrar ahí más en un acoso a menores o en... ¿No habéis notado un incremento? No, bueno, en el caso particular que mencionas de Twenty es bastante complejo porque, si me lo permitís, Twenty es de las pocas corporaciones o entidades que maneja todo este mundo de redes sociales que hace las cosas como debe hacerlas, que respeta fundamentalmente la privacidad de los usuarios, que tiene unos sistemas de control muy estrictos para que nadie pueda acceder a información personal de otro usuario si no lo ha autorizado previamente, y sobre todo que tiene mucha vigilancia activa dentro de su propio entorno. Genial. Cualquier persona que intenta acosar a un menor o que intente hacerse pasar por otro usuario es rápidamente detectada y es expulsada de la red social. Porque ellos, no sé si desvelo algún secreto, ¿no? Hasta hace poco a Twenty se accedía por invitación, no era una red de registro público, con lo cual alguien de los que ya estaba dentro te tenía que invitar. Entonces era muy fácil saber cómo habías aparecido tú en Twenty, quién te había invitado. Entonces, gracias a eso, pues bueno, eran capaces de detectar mucho más usuarios malintencionados de lo que hacen en otras plataformas. De las distintas plataformas que hay, Twitter, Facebook, Twenty, etcétera, de las miles, ¿tenéis ayuda a la hora de investigar algo dentro de esas redes? O, por ejemplo, si estáis en una investigación,
¿hasta dónde podéis llegar? Evidentemente hasta donde la ley os permite, ya lo sé. Tendríais que tener una orden para ver los mensajes privados, suponemos todos. Pero ¿recibís ese tipo de redes a la hora de una investigación? ¿Prestan ayuda? En el caso de Twenty, al ser español y estar establecida aquí en España, la colaboración con ellos es fantástica. O sea, además de una forma directa e inmediata. O sea, no pasa ni 3 días sin que recibamos la información y no tarda ni un segundo en facilitarnos todos los datos que son necesarios para cualquier investigación. En el caso de otras plataformas que están ubicadas fuera de España, es un poco más complicado. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ellos, la regulación americana en cuestiones de privacidad, pues bueno, es muy diferente a la europea. Prácticamente yo diría que es inexistente, con lo cual todos los datos de registro de usuarios, etcétera, lo pueden facilitar a cualquier cuerpo policial que eso lo solicite. Para ellos, por ejemplo, las restricciones en el tema del secreto de las comunicaciones. Cuando hablamos de contenido, de mensajes intercambiados, eso está regulado por la propia ley americana y les exige que sea un tribunal americano el que les ordene revelar toda esa información. Entonces, para poder conseguir eso, hay un proceso de asistencia mutua internacional, que es la comisión rogatoria, que bueno, pues es efectiva, lo que pasa es que es lenta, puede tardar 6, 7, 8 meses, pero al final se obtiene información. Entonces hay información que las plataformas extranjeras sí que facilitan de una forma directa y sin ningún tipo de cortapisa, pero cuando hablamos de otro tipo de contenidos es un poco más complicado porque ellos están sometidos a la regulación nacional de sus estados, con lo cual pues bueno, hay que compaginar su regulación local con la regulación española y con los acuerdos internacionales que hay entre ambos países. Entonces bueno, es un difícil equilibrio que bueno, a día de hoy se mantiene, todavía no se ha roto. ¿Y la nuestra? O sea, vosotros pertenecéis a un cuerpo además que tiene como que ser muy rápido, porque lo que pasa en la red se mueve muy rápido. A la hora de investigar, nuestros procesos en España son lentos, o sea, quiero decir, ¿lo tenéis fácil o tenéis que esperar una orden judicial, escribir a no sé quién, que os llegue, que os permita? Depende un poco sobre todo del asunto y de la demarcación territorial. Por supuesto, no todos los partidos judiciales son iguales, es decir, no tiene la misma carga de trabajo el juzgado de Plaza Castilla aquí en Madrid que el juzgado de León. No es lo mismo la cantidad de diligencias previas que tienen abiertas, la cantidad de personal del que dispone, etcétera. Con lo cual, pues bueno, varía un poco en función del lugar donde se produzca la investigación y sobre todo de la importancia de la misma. Ajá. Entonces, sí que es cierto que en muchas ocasiones, debido a esa volatilidad de los datos que mencionabas, nosotros actuamos por vía del juzgado de urgencia, con lo cual la orden judicial es prácticamente inmediata. Estupendo. Pero en otras ocasiones, cuando no existe esa urgencia porque los datos ya están conservados, es decir, pongamos el caso de una intrusión en una compañía que lo ha detectado, ha analizado el caso, tiene toda la información de todos los logs, esa información ya está conservada, no hay urgencia ninguna. Pues va por el trámite ordinario que, bueno, pues para conseguir una orden judicial suelen ser unas 2, 3, 4 semanas. Depende, ya os digo, del juzgado territorial o del tipo de incidente del que estemos hablando. Bueno. ¿De quiénes recibir más denuncias? ¿De usuarios particulares o de empresas? De usuarios particulares, sin duda alguna. Entendiendo, bueno, dejadme que me explique. Nosotros de usuarios particulares recibimos muchísimas comunicaciones, informaciones y notificaciones de casos. El problema de la denuncia en España es que el concepto que tiene el usuario de denuncia, el concepto que tiene el ciudadano de denuncia, no es el concepto judicial. Es decir, judicialmente una denuncia es acudir a un centro policial o un centro judicial, formular las alegaciones que crean oportunas o explicar qué es lo que ha pasado y rubricar el papel. Y digo rubricar porque lo dice textualmente la ley. Lo dice una ley que es de 1882. Entonces, ha sufrido diversas modificaciones, varias adaptaciones, etcétera. Pero imaginaros cómo era España en 1882. Esto de ordenadores, internet, no entraba por ningún sitio. Con lo cual, es obligatorio ir a un centro policial o judicial y firmar. Ya os digo, firmar de puño y letra la denuncia. Nosotros, por desgracia, no estamos de atención al ciudadano de cara al público y no estamos en un lugar abierto en el que todo el mundo pudiera visitarnos y denunciar allí. Normalmente este tipo de denuncias se realizan en los acuartelamientos que todo el mundo conoce, pues en los puestos, compañías, comandancias, etcétera. Entonces, denuncias de ese tipo recibimos sobre todo de usuarios que nos trasladan a través de las medidas territoriales. Es decir, imaginemos que una persona pues sufre un robo en un perfil de su red social, denuncia estos hechos en el puesto principal de Las Rozas, aquí cerquita, y la gente de Las Rozas dice, bueno, pues esto es demasiado complicado para nosotros, no lo entendemos, escapa a nuestra capacidad, vamos a elevarlo al grupo de delitos telemáticos. Entonces nos llega a nosotros y somos nosotros los que hacemos la investigación. Ajá. Pues digo, yo creo que casi todos es usuarios lo que nos llega. En alguna ocasión, y cada vez más, las compañías, las grandes corporaciones sí que se están animando a denunciar sobre todo incidentes de seguridad, pero bueno, yo creo que a día de hoy siguen ganando los usuarios, que al fin y al cabo es a quien nos debemos, ¿no? Claro.
Una vez que la investigación avanza y os lleva ya a no solamente a estar investigando la red, sino ya a una investigación física. O sea, habéis descubierto unos delincuentes que hacen no sé qué en la red y que están ahí en esa casa y tenéis que entrar. ¿Cuál es la violencia más común con la que os encontráis? Bueno, violencia me parece un poco excesivo, ¿no? Realmente... Supongo que sí, a lo mejor, yo qué sé, entras allí, no le hace mucha gracia que le detengas y le da por intentar pegaros o gritar. Bueno, o... yo en todo el tiempo que llevo en la unidad no hemos tenido nunca ningún caso de nadie que intenta agredirnos. O sea, que cambien las películas americanas, por favor. Sí, es lo que te iba a decir, es un poco de películas. Sí que es cierto que hay ocasiones en las que la vivienda en la cual se va a practicar la diligencia de registro presenta ciertas características que pueden hacerla peligrosa, sobre todo pues por el número de habitantes, por la ubicación de la vivienda, porque no hemos sido capaces de determinar exactamente cuánta gente hay, a qué se dedican, quiénes son. Entonces, en ese caso sí que solicitamos el apoyo de nuestro caso del GRS, que es, pues imagino los usuarios, los oyentes lo habrán visto por la televisión, estos hombres de negro que van encapuchados con un casco, con escopetas y demás, pues ellos son. Pero en la mayoría de las ocasiones no es así. O sea, hay que tener en cuenta que nosotros al delincuente al que nos enfrentamos no es un delincuente violento. Precisamente por eso utiliza Internet. Si fuese violento, pues atracaría bancos a punta de pistola, con una media en la cabeza. Es mucho más sutil, él prefiere robar las credenciales, etcétera, etcétera. Con lo cual, intentos de violencia no hemos sufrido. Sí que hemos visto en alguna ocasión, y por eso hemos pedido el apoyo de estos compañeros, intentar destruir las evidencias. Es decir, gente que tiene los servidores funcionando, las máquinas funcionando, y cuando llegamos nosotros intenta apagarlas. Uh-huh. Eso sí que nos ha pasado más de una ocasión, pero bueno, yo digo, por suerte vamos prevenidos, y en alguna hemos conseguido evitarlo, en otra no, porque han sido más rápidos que nosotros, y cuando creemos que puede haber ese riesgo, pues solicitamos el apoyo de este tipo de unidades que están para eso, para ayudarnos a securizar y digamos, mantener ordenada el domicilio mientras se practica esta diligencia. Estupendo. ¿Nos puedes contar algún caso que ya está cerrado, que no sea secreto, que no nada? No que nos cuentes el caso en detalle, ni que nos des nombres del caso, ni mucho menos, sino es para que los oyentes vean más o menos a grandes rasgos las pistas que seguís. O sea, detectáis un ataque a algo. ¿Cómo hacéis? Pues mira, yo si quieres te resumo brevemente la charla que tuvimos en la No con Neymar ahora en noviembre en Barcelona. Fue una compañía de logística que se dedicaba al servicio pues, en España y en toda Europa, que sufrió el ataque de un ex empleado bastante cabreado con la empresa. Este ex empleado lo que hizo fue pues introducir un malware en toda la compañía, acceder a todos sus sistemas y, digamos, controlarlo. Cuando ya tenía acceso a todo, empezó a chantajear a los dueños de la empresa, es decir, le pagaban 200.000, 500.000 euros o les echaba abajo todos los servicios, con lo cual la pérdida de dinero iba a ser muchísimo más grande. Esta persona se puso en contacto con nosotros, empezamos a investigar, nos desplazamos ahí a la empresa, empezamos a revisar todo lo que había, todas las conexiones, todos los logs, bueno, es un proceso un poco largo, hasta que encontramos el malware que estaba utilizando. Ese malware nos lo llevamos para analizarlo, lo metimos en nuestro laboratorio, y cuál fue nuestra sorpresa cuando este empleado desleal de repente se conectó otra vez a la compañía para ver si todo estaba bien y todo estaba ok. Y yo no, la verdad es que nunca me lo dijo, pero me hubiese gustado ver la cara que puso cuando el ordenador que estaba controlando tenía un escudo de la Guardia Civil en la pantalla. No puede ser. Entonces, pues a partir de ahí te puedes imaginar lo rápido que fue saber cuál era la IP, poder rastrear el domicilio y presentarnos allí. Es que es como de... Sí, es de cámara ya oculta. te digo. No lo sé. Ya te digo, es algo que nunca nos contó ni pudimos ver la cara que puso cuando Lástima. Actualmente, ¿cuáles son las estafas o los delitos más comunes que los que os encontráis en Internet? Pues denunciados por el usuario, casi todo fraudes. Fraudes en portales de venta de artículos, fraudes en portales de subastas, intentos de phishing, de robos de credenciales. Es ahora mismo lo que más está sufriendo el ciudadano fraude. Y está empezando a crecer muchísimo todo el tema de digamos, delitos contra la honra, contra la propia imagen, que no son más que insultos y faltas de respeto en redes sociales, etcétera, etcétera. Sí que me gustaría añadir que el concepto de delito de injurias que tiene el Código Penal no es el concepto de insultar a una persona. Aunque lo hagamos de forma pública a través de redes sociales y ese insulto sea público y llegue a un montón de usuarios, penalmente el insultar a una persona no llega a adquirir el carácter de injuria. Tiene que ser una injuria grave, hecha de forma pública, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es una consideración penal que está teniendo muchos problemas, porque cada vez más, pues bueno,
Las redes sociales tienen una parte buena, pero tiene una parte mala que todos conocemos, que son los archiconocidos trolls, Sí. que lo que se dedican es a tensar y a probar dónde están los límites del sentido del humor humano. Entonces, bueno, este tipo de gente, pues yo mi consejo es ignorarles, no hacerles ni caso, porque precisamente lo que buscan es eso, es notoriedad, es que se hable de ellos, etcétera, etcétera. Con lo cual, entre que eso es lo que quieren y que el sistema penal, pues tampoco tiene cabida muy concreta a todo este tipo de situaciones, pues yo mi consejo es ignorarles. De todas maneras, si alguien se siente realmente ofendido, por supuesto que vaya a denunciar, nosotros daremos traslado a la autoridad judicial y al final será el juez el que decida si puede ser un delito de injurias o no. ¿Qué consejos en general le daríais al usuario medio para el uso de Internet? Sentido común es lo mejor, porque muchas veces hablamos de contraseñas seguras, alfanuméricas, con caracteres especiales. Yo si le explico hasta a mi padre me va a preguntar especial porque no lo va a entender. Entonces yo creo es tener sentido común, o sea, ser consciente de dónde estamos y no hacer cosas temerarias que no haríamos en el mundo físico. Es decir, si a mí me llega como comentaba antes, una carta de que me ha tocado la lotería, pues hay que tener sentido común y decir, vamos a ver, yo no he jugado a la lotería, es imposible que me toque. Pero seguimos teniendo seguimos picando, seguimos siendo muy ingenuos en estas cosas. No hay nadie que se precie. La mayoría no. La mayoría de los usuarios ya se han experimentado, algunos han sufrido este tipo de fraudes, con lo cual están escarmentados y aprendidos. Y la mayoría sí que saben detectar este tipo de fraudes. El problema viene cuando a lo que estamos expuestos son amenazas más técnicas, más sofisticadas, ataques mucho más centrados en lo que es el sistema y no en el usuario. En ese caso es difícil darles ningún consejo porque si uno no tiene los conocimientos técnicos para saber que existe ese ataque o para comprender esa amenaza, difícilmente va a poder tomar medidas preventivas contra ella. Entonces, bueno, yo recomiendo a la gente eso, que tenga sentido común, que piense las cosas, piense 2 veces antes de hacer clic en un enlace, que lea los pop-ups que aparecen, porque mi experiencia es que prácticamente nadie se los lee. O sea, aparece, ¿quiere usted instalar esto? Sí, quiero hacerlo. Incluso aunque los propios fabricantes pongan de su mano y tenga uno que reconfirmar 7 o 8 veces la instalación de un programa, la gente da 7 o 8 veces sí sin leer absolutamente nada. Entonces yo por eso digo, precaución y sentido común es lo mejor que podemos hacer. Hace poco estuvo aquí en nuestro programa Chema Alonso y ante la pregunta de hacia dónde cree que va evolucionando esto, el cibercrimen, nos decía que una de las vertientes era sin duda la extorsión. ¿Hacia dónde creéis vosotros que va evolucionando esto? Yo lo veo que evoluciona hacia la industria, es decir, hasta hace unos años la figura del ciberdelincuente era un tipo solitario que no actuaba por cuenta propia, trataba de obtener los mayores beneficios, etcétera, etcétera. A día de hoy es un auténtico modelo industrial. Lo que se vende en Internet ya no son datos o información o la capacidad de hacer algo, se venden servicios. Es decir, si alguien quiere hacer una denegación de servicios, yo le vendo el servicio de 2. Además, incluso le puedo dejar una prueba gratuita de 1 hora para que lo vea. Le cobro unas tarifas, etcétera, etcétera. Si alguien quiere hacer una campaña de malware bancario para robar credenciales, no tiene por qué codificar y compilar todo el malware. Yo te lo vendo, te lo licencio. Te lo cedo por 2-3 semanas con un acuerdo de licencia de usuario final, con un soporte técnico y con una web que está 24/7 para que puedas controlar perfectamente cuánta gente tienes infectada. Yo lo veo eso, que evoluciona hacia un modelo mucho más industrial y mucho más especializado y en el cual al final lo que se va a vender es un servicio, no es una tecnología, no es un conocimiento, se vende servicio, es decir, usted quiere hacer esto, yo se lo vendo. Me recuerda mucho a la película de Pulp Fiction de la figura del señor Lobo, de usted tiene un problema, yo se lo soluciono. Sí. Entonces yo creo que evoluciona un poco hacia ahí y es un poco la experiencia que estamos teniendo porque poco a poco se está viendo que no las redes de mulas, por ejemplo, de mulas para sacar dinero de los fraudes, ya no se crean ad hoc para ese fraude, son personas que reciben una oferta de empleo, que están ahí, están durmientes y en un momento dado dicen, pues va usted a recibir una transferencia, 1, 2, 3 transferencias y no se utiliza más. Mira, de eso como últimamente creo que sí que se han dado bastantes casos de mulas y más que se aprovecha el tema de la crisis económica que tenemos, con lo cual la gente es mucho más propensa a caer en este tipo de cosas que te ofrecen dinero fácilmente. ¿Podrías explicarle un poquito a los oyentes qué son las mulas? Bueno, la figura de la mula es en primer lugar, es un colaborador necesario para la estafa. Es decir, sin la existencia de esa mula, el delito no se perfecciona, el dinero no se transfiere. Por hacernos una idea, en el mundo físico tradicional, cuando alguien atraca un banco o roba un comercio, se lleva el dinero con él.
dinero que, bueno, pues en alguna ocasión el tema de los bancos sí que está marcado, son números correlativos, con lo cual se puede detectar, pero en el caso de un comercio no se puede volver a detectar, con lo cual yo ya tengo el dinero en efectivo y lo puedo utilizar inmediatamente. El problema que plantea Internet para este tipo de delincuentes es que no pueden llevarse el dinero físicamente, se llevan el dinero electrónico. Te puedes llevar un número de una tarjeta de crédito, te puedes llevar una cuenta bancaria, unas credenciales de acceso, pero eso no te da de comer. Con eso no puedes comprar nada. Claro. Puedes comprar en Internet, pero al final, pues sí lo compro en Internet, pero lo tendrán que mandar a algún sitio. Entonces, ellos son conscientes que las fuerzas de seguridad podemos rastrearlo y podemos saber a dónde ha sido enviado o quién ha sido el destinatario de la transferencia, porque incluso aunque yo tenga las credenciales bancarias y pueda hacer una transacción, el sistema bancario está perfectamente monitorizado, con lo cual puedo saber dónde ha ido. Para eso utilizan la figura de las mulas, es decir, es un tercero que aparentemente no tiene relación con el delincuente, que lo utiliza de puente para, digamos, enviarle, en el caso de la banca electrónica, hacer una transacción fraudulenta a su cuenta bancaria, pedirle que extraiga el dinero en efectivo y que se lo remita por cualquier otro canal de transferencia de dinero, ya sean empresas de envío de dinero como Western Union o MoneyGram o RIA, o bien que se lo ingresen en una cuenta de PayPal o Moneybookers o cualquiera de estas. Entonces, esa figura intermedia es la que es fácilmente localizable. Es decir, ¿quién recibe la transferencia? Esta persona. Pues esta persona debe tener el dinero. Esa persona al final no tiene dinero porque ese dinero ha sido enviado por otro mecanismo al delincuente real y él ya tiene el dinero en efectivo. Hasta hace no muchos años, esta figura de la mula pues no era considerada penalmente responsable porque bueno, se entendía que era una persona a la que habían engañado o a la que habían utilizado. Hace cosa de 4 o 5 años más o menos, una de estas autoridades del mundo judicial, que tampoco voy a nombrar porque no quiero que se me enfade, digamos, desarrolló e instauró la teoría del tonto imposible. Teoría que lo que viene a decir es que, bueno, pues mire, por muy tonto que sea usted o por muy incauto que sea, es imposible que no se dé cuenta que recibir 3.000 euros en su cuenta bancaria, sacarlos en efectivo al día siguiente y enviarlos a otra persona que no es un 10%, no tiene nada que ver con una actividad delictiva, es imposible. O sea, cualquier persona, aunque sea un tonto oficial acreditado con carnet, sabe que esto legal no puede ser. Algo raro tiene, sí. Incluso las ofertas de empleo que están llegando ahora cada vez más de gerentes regionales de una gran corporación financiera, nadie va a pagar 3.000 euros por estar en casa sacando dinero del banco y enviando. Sí. Además de todo eso, recientemente una sentencia del Supremo que no les considera como autores de un delito de estafa, como colaborantes de un delito de estafa, sino que va más allá y les imputa también un delito de blanqueo, porque lo que están haciendo es blanquear fondos que provienen de actividades delictivas. Con lo cual, aceptar este tipo de ofertas puede ser realmente peligroso para el ciudadano. Sí. Incluso aunque decida quedarse el dinero y no enviarlo al delincuente, con lo cual, pues bueno, ya entraríamos en realmente si ha cometido el delito o no lo ha cometido, es peligroso porque el delincuente se puede enfadar y puede ir a buscar al usuario. Sí. Entonces, yo recomiendo a cualquiera recibir este tipo de ofertas maravillosas de gerente regional o gestor de fondos financieros, que lo elimine directamente y que nos ponga en copia, que nos mande un aviso para saber de dónde vienen estos correos y tratar de localizar a la persona que los envía. Pero este tipo de servicios, os digo, muchas veces no está directamente vinculado a un incidente delictivo. Son personas que van captando, que las tienen ahí y cuando hace falta las utilizan. Sí. Y una última pregunta. A nivel de ciberterrorismo internacional, de grupos especializados, es preocupante la situación que tenemos. Se crean cada vez más. Por ejemplo, el caso de Octubre Rojo. Todavía nadie sabe qué es y lleva robando datos de entidades, de políticos, de un montón de países en el mundo desde el año 2007. ¿Para qué se van a utilizar esos datos? ¿Qué están haciendo? Da como un poco de preocupación. Es una gran pregunta, sí. Es bueno, parecido a los fenómenos de Flame y Duku y Stuxnet. Realmente hay muchas cosas que desconocemos de los sistemas, hay muchos agujeros de seguridad que todavía no han sido descubiertos y por supuesto hay muchos zero days que están por ahí pululando por el mercado y están siendo vendidos a corporaciones, a países, a entidades, a naciones. Realmente el mundo de la tecnología, como bien sabéis, es complejo y es muy difícil saber hasta qué punto estamos seguros o no. Yo mantengo una máxima y la tengo así escrita en mi despacho, que no hay sistema invulnerable, todo es cuestión de paciencia y de motivación. En estos casos, pues paciencia tienen porque les ha costado mucho desarrollar este tipo de amenazas y de infecciones, y motivación la tienen, porque evidentemente en el caso de Stuxnet, pues bueno, la gente puede ver como algo complicado, etcétera, etcétera, pero más allá de la complejidad del malware, el problema es que yo necesito un PLC de una central nuclear para probar si funciona. Sí. Yo en mi casa no tengo uno. Y dudo que muchos de los oyentes tengan un PLC de una central nuclear en su casa, con lo cual, pues bueno, alguien ha tenido que comprarlo y alguien ha tenido que financiar toda esa operación.
Del futuro que nos espera, no lo sé. A raíz de la aparición de Stuxnet, que fue el primero, y apareciendo otros muchos más similares, porque al final los indicios que iban dejando, las pistas que dejaban todo este tipo de infecciones de malware, no eran las tradicionales, con lo cual no estábamos mirando ese tipo de síntomas. Entonces, difícilmente íbamos a poder detectarlo. Ahora, a raíz de la aparición de estos casos, sí que se está moviendo muy bien todas las comunicaciones que se producen entre los sistemas, los puertos que se utilizan, los cifrados de comunicación, y se están detectando cada vez más este tipo de situaciones. Pero yo creo que es algo que siempre ha existido, siempre ha estado ahí. El problema es que ahora ha salido a luz, y a raíz de estos últimos casos que se han visto, yo creo que aparecerán más, porque no es una cuestión dirigida contra una sola compañía, o sea, es algo habitual. El espionaje industrial existía antes de Internet, con lo cual ahora con Internet es como todo lo que ha pasado en la vida. Se ha facilitado mucho más y ha favorecido pues el que sea mucho más global y pueda afectar a mucha más gente. Pues muchísimas gracias, César, por haber estado aquí con nosotros, de verdad. Os lo agradecemos un montón y creo que... Gracias a vosotros por la oportunidad de estar aquí, compartir este rato con vosotros y con los oyentes. Y bueno, espero que nuestra presencia también repercuta en las redes sociales y pronto lleguemos al millón de amigos, que era el objetivo inicial que nos montamos. Seguro que lo conseguís muy pronto, además es que lleváis un camino trepidante en eso. Muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros y os esperamos en el próximo programa.